Empecemos con dos textos bíblicos que encontramos en Isaías 55, 8 y 9. Esta meditación está titulada La obra del Espíritu Santo por los inconversos. La obra del Espíritu Santo por los inconversos. Dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Hermanos, en esta meditación queremos reflexionar, como siempre, poniéndole interés y también que seamos más juiciosos respecto a nuestra salvación, porque a veces tomamos la cosa livianamente. Estos textos nos muestran la gran diferencia o el gran abismo que produjo el pecado en la raza humana, la separación que produce el pecado entre el ser humano y Dios, la forma de pensar, la forma de actuar, los caminos que nosotros llevamos en esta tierra son tan diferentes que ahí lo está presentando. Son tan grandes como del cielo a la tierra, ya que no hay coherencia entre nosotros y Dios. Ese abismo lo produjo el pecado. En el cielo también hubo una separación. La separación entre Dios y Jesús, entre el Padre y el Hijo. Porque al venir a la tierra a resolver el problema del pecado, tuvo que haber una separación. Por eso Jesús, cuando oró ahí en Juan 17, dijo eso: Señor, yo quiero volver a estar contigo para gozar de esa gloria que algún día tuvimos. Esa separación la produjo el pecado hasta el día de hoy. Entonces, hermano, haciendo un estudio concienzudo, cuidadosamente, el capítulo 14 de San Juan aborda el tema del Espíritu Santo en relación con la preparación y la vida personal del discipulado. Juan 14, entonces, se presenta allí el trabajo que quiere hacer el Espíritu Santo en el discípulo. Pero en Juan 16 se describe su obra en conexión con la labor pública y el testimonio del obrero entre los no creyentes. Entonces aquí, mi hermano, está el plan perfecto de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Primero, la casa de Israel. Jesús dio las ideas, los pasos, la orientación que la iglesia debía seguir en ese momento, en este caso los 12 discípulos, los 11 más las personas que estaban allí en el Monte de los Olivos. Y una de las indicaciones fue: suban y esperen la promesa. Y eso lo estudiamos. Y ellos hicieron exactamente lo que Jesús les dijo. Y ustedes vieron cómo el Espíritu Santo descendió sobre ellos de tal manera que la Biblia dice que ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y el primer sermón fueron 3,000 que se bautizaron. Entonces ya encontramos el ejemplo. Primero los discípulos.
ellos tenían que prepararse para recibir el Espíritu Santo. Y en ese caso, en esa oportunidad, ellos lo hicieron. Y ellos se preparan y reciben el Espíritu Santo. Cuando ya ellos están llenos, entonces ahí viene el trabajo por los inconversos, por la gente que está fuera de Cristo, fuera de la iglesia. Entonces capten la idea, hermanos, que primero el Espíritu Santo quiere trabajar con cada, en este caso, con cada adventista del séptimo día. Toda persona que se bautice en nuestra iglesia, la iglesia remanente de Dios, que soy una persona convencida realmente que la iglesia que Jesús estableció en esta tierra, desde allá, desde el Pentecostés hasta hoy, hermano, es la iglesia adventista del séptimo día. Bíblicamente, y esos estudios lo he hecho yo porque yo fui bastante incrédulo respecto al mundo religioso. Y yo me propuse a no estar creyendo a todo el mundo, sino que Dios me dijera a mí a través de su palabra en qué iglesia estaba. Y Dios me lo mostró. Aquí estamos. Estoy convencido de eso. Hay otras ovejitas en otras iglesias, pero el que lleva esta iglesia se llama Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Esta es la iglesia remanente de los últimos tiempos. Por lo tanto, en nosotros cae la responsabilidad de luchar con nosotros mismos como creyentes, como miembro de esta iglesia, recibir el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros por los inconversos. Así que Pedro, cuando predica, mi hermano, está lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro predica, y por así decir, a través del Espíritu Santo se convencieron y se convirtieron más de 3,000 personas. Pero el Espíritu Santo tenía que estar en alguien, en un ser humano en este caso. Y en ese momento fue en Pedro. Esa es la labor que quiere hacer el Espíritu Santo hoy en la iglesia. Utilizar los miembros de la iglesia para hacer un trabajo fuera. Esa es la obra que la iglesia en este momento, en este tiempo debe hacer. Prepararnos como miembros de iglesia para que el Espíritu Santo more en mí y yo entonces salir a predicar el Evangelio para que el Espíritu Santo, mi hermano, haga una obra en los inconversos. Entonces me parece que como miembro de iglesia, como iglesia organizada, como el que no estamos muy convencidos o interesados que el Espíritu Santo nos utilice. Más bien nosotros queremos utilizar el Espíritu Santo. Y no es así. Hoy en día tal vez los fracasos que tenemos como instructores bíblicos, como predicadores, puede estar por allí. El Espíritu Santo no está trabajando a través de nosotros y posiblemente algunos de nosotros estamos trabajando sin el Espíritu Santo. Y sí, se hacen planes, se hacen proyectos, se hacen campañas y no pasó nada. Entonces eso hay que meditar, hay que pensar en eso, mis hermanos. Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 71, dice lo siguiente. Sin la intervención divina, el hombre sería incapaz de lograr nada bueno. Dios pide que todo hombre se arrepienta. Sin embargo, el hombre ni siquiera puede arrepentirse a menos que el Espíritu Santo obre en su corazón. Alabado sea el nombre de Dios. La obra del Espíritu Santo por los inconversos. El hombre por sus propios medios no puede hacer nada y nosotros somos tan testarudos, mi hermano, y disculpe la frase,
que queremos convencer a la gente que se bautice sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahí empiezan los fracasos. Hermanos, Palabras de Vida del Gran Maestro hace una explicación en el capítulo 7. Les recomiendo ese capítulo. Voy a compartir con ustedes estos apartes. Pero el hombre no puede transformarse a sí mismo por la ejecución de su voluntad. No posee el poder de obrar este cambio. La levadura, algo completamente externo, debe ser colocado dentro de la harina antes que el cambio deseado pueda operarse en la misma. Así la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho apto para el reino de gloria. Toda la cultura y la educación que el mundo puede dar no podrá convertir a una criatura degradada por el pecado a un hijo del cielo. La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede ser efectuado solo por el Espíritu Santo. Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados, humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación del poder del Espíritu Santo. Como la levadura, cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera. Tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarlo, corrigiendo esto o aquel mal hábito, y esperan a llegar a ser cristianos de esta manera, pero ellos están comenzando un lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. Allí es donde está el milagro, mis hermanos. Romanos 4:25. Mire cómo Pablo lo resume. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Ese es el Calvario. Ese es el Calvario. Jesús murió allí en el Calvario por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ese es el Pentecostés. El Espíritu Santo, mi hermano, esa es la obra de Él, de justificarnos, de santificarnos para poder ser miembros del reino de los cielos. Hermanos queridos, la obra del Espíritu Santo es convencer al ser humano del terrible pecado que significa rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo es un terrible pecado. Mire lo que dice Juan 16:9. Mire cómo se resume allí. Juan 16:9. Dice que cuando el Espíritu Santo viniera a esta tierra, iba a convencer al ser humano de pecado. Entonces dice Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. El trabajo del Espíritu Santo, mi hermano, es convencer al hombre, al ser humano de pecado, de que hay un abismo entre el cielo y el hombre. Pero el ser humano, en su cerebro, hay un daño muy grande. El ser humano desconoce a Dios. El ser humano se habituó a vivir en esta tierra y ubica su mente aquí en esta tierra y no entiende, no cree a Dios.
La obra del Espíritu Santo es llevar a un ser humano a creer en Cristo Jesús. Y eso no lo hace un estudio bíblico. Eso no lo hace un sermón. Cualquiera puede predicar. Pero un estudio bíblico, pero un sermón, lo predica un ser humano, pero debe estar lleno del Espíritu Santo. Cuando un ser humano se deja utilizar por el Espíritu Santo, hermano, entonces la persona que escucha la palabra de Dios termina creyendo en Jesús. Porque el pecado consiste en eso, en que usted no cree en Jesús. Ahí en Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Claro, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. ¿Se da cuenta? El pecado es algo terrible para Dios, porque separa al hombre de Dios. Y el pecado lo que hace es que una persona sea incrédula. La persona no le está hablando, le está diciendo y la persona no cree. Entonces la obra suprema, mi hermano, la suprema responsabilidad del pecador es la de no rechazar la vida absolutamente insuficiente de Jesús y su muerte vicaria. Dios ha hecho que la salvación eterna del ser humano depende de su fe y solamente en Cristo Jesús. La incredulidad es la madre de todo pecado. La incredulidad es la madre de todo pecado. Por eso la obra del Espíritu Santo por los inconversos es grande, pero esa obra la quiere hacer el Señor a través de nosotros. El problema de todo ser humano es alcanzar la justicia de Dios, porque sin ella nadie podrá presentarse jamás ante la presencia del Altísimo. Hebreos 12, 10 y 14. Hebreos 12, 10 y 14. Leamos el 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan como a ellos les parecía. Aquí Pablo se está refiriendo a la disciplina humana, que nosotros como padres aplicamos disciplina a nuestros hijos. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ninguna disciplina es buena ni nos gusta. Los padres terrenales nos disciplinaron como a ellos les parecía. Pero la disciplina de Cristo, hermano, a través del Espíritu Santo, es para participar de su santidad. Por eso el versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En 2 Corintios 5:21 dice, 2 Corintios 5:21 dice: Cristo fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Qué hermoso, qué tremendo el milagro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos presenta a nosotros ante Dios como si nunca hubiésemos pecado. Y en el lugar de nosotros se coloca a Cristo Jesús. ¿No dicen un amén, hermano? Amén. 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 Este es el objetivo de la salvación. Este es el objetivo de la salvación. Y no solamente un asunto de nuestra vida moral eterna.
Queridos hermanos, este debe ser también el corazón de nuestro mensaje y de nuestro esfuerzo por levantar en alto las normas y por vindicar la pisoteada ley de Dios ante una generación rebelde. Claro, mi hermano, cuando usted predique el evangelio bajo el poder, la dirección del Espíritu Santo, la gente entiende el mensaje, acepta el mensaje y el Espíritu Santo puede morar en el corazón de ese ser humano que estaba violando la ley de Dios, que la estaba pisoteando. Ahora, por la gracia de Dios y del Espíritu Santo, esa persona empieza a ensalzar y vindicar esa ley pisoteada ante una generación. Amén. Solamente el Espíritu Santo puede restaurar tu vida. Y a una vida restaurada, hermano, tú empiezas a recuperar la imagen de Dios en tu vida y empiezas a obedecer a Dios, a amar a Dios y guardar y amar al prójimo, que resulta guardar los 10 mandamientos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ningún poder ni argumento humano son suficientes para iluminar el alma entenebrecida con respecto a los pasos necesarios para andar por el sendero de la vida. Y esta es la obra asignada a todo suficientemente el Espíritu de Dios. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Por eso en 2 de Corintios 4, 3 y 4. 2 de Corintios 4, 3 y 4. Tremendo versículo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre lo que se pierde está encubierto. Claro que está encubierto, mi hermano, porque nosotros que somos los responsables como miembros de iglesia, no le hemos presentado este mensaje para que lo descubran. Para que lo descubran. Esto es entre los incrédulos, a quienes el Dios está con D minúscula, a quienes el Dios de este mundo, en otras versiones dicen de este siglo, le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estamos entendiendo esto, hermano. La raza humana es incrédula. Hermano, la raza humana está ciega por causa del pecado, y aquí hay un culpable según este texto, es el Dios de este siglo. Cegó el entendimiento del ser humano, y cuando el ser humano no tiene entendimiento es un incrédulo. Y la obra que Dios quiere que se haga en este mundo a través de la iglesia adventista, hermano, es que usted haga ese trabajo siendo guiado por el Espíritu Santo. Que la gente deje de ser incrédula. Que la gente abra la vista, los ojos y entienda la poderosa palabra de Dios. Es eso la obra que Dios quiere hacer en esta tierra, hermanos míos. De verdad, hoy tenemos que darle gracias a Dios por el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Amén. Que ha venido, amén, como el sustituto divino, la presencia divina, el instructor divino, el mentor divino, el testigo divino, el abogado divino, y el consolador divino, el otro yo de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, para reflexionar, hágase esta pregunta en estos momentos. Nos hemos imaginado lo que había sido la tierra si no hubiera venido el Espíritu Santo. Analice esa pregunta. Ningún consolador, ningún poder omnipresente, la obra de Cristo hubiera sido vana. No habría habido convicción de pecado.
modo que tampoco habría existido el arrepentimiento ni la fe en el Señor Jesucristo, ni hubiera habido perdón del pecado, ningún bálsamo para la conciencia turbada, ninguna liberación del poder del pecado, ningún maestro ni guía, solo huérfano, errante, sin hogar, en un mundo hostil. El punto neurálgico entre la tiniebla y la luz en esta dispensación fue la venida del Consolador. Amén, mis hermanos queridos. Amén, amén. Por eso entonces Juan 16, 8 y 9 concluimos aquí. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Esa es la obra que Dios quiere hacer a través de la iglesia en el mundo inconverso, en un mundo incrédulo, en un mundo ciego. Y usted hoy debe sentir esa gran responsabilidad como hijo de Dios, convertido, bautizado, que usted ama a Dios y ama al prójimo. Entonces esa debe ser la obra que usted debe hacer en estos momentos, mi hermano.